Vendamos la casa y dividamos los 2 millones ya, susurró mi hijo, creyendo que yo dormía. Soy Graciela, 68 años, recién llegada del hospital. Pero él olvidó quién firmó esa hipoteca. El olor del hospital todavía estaba pegado a mi piel. Ese aroma a limpio falso, a desinfectante y a sopa de dieta, se negaba a irse, incluso después de que Martín, mi hijo, me ayudara a sentarme en mi propia cama. El viaje a casa había sido silencioso. Yo estaba débil, claro, una semana entera conectada a máquinas te quita las fuerzas. Tuve un susto con el corazón, nada menos. El médico dijo que necesitaba reposo absoluto, cero estrés. Cero estrés. Qué fácil es decirlo. Martín había sido tan atento, demasiado quizás. «Mamita, apóyate en mí», me dijo al bajar del auto. «Con cuidado, mamita, no te vayas a caer». Su voz era melosa, suave, pero sus manos apretaban mi brazo con una urgencia que no me gustó, como quien tiene prisa por guardar algo frágil para que no estorbe. Me acomodó en la cama, me puso las almohadas y me tapó con la cobija que me tejió mi comadre Teresa. «Descansa, mami. Voy a la cocina a prepararte un té. Duerme, que lo necesitas». Asentí, cerrando los ojos. El silencio de mi cuarto era casi perfecto. Casi. Mi casa. El único lugar donde me sentía segura. Aquí crié a Martín. Aquí vi a mi difunto esposo, Ramón, leer el periódico cada mañana durante 40 años. Las paredes guardaban el eco de nuestras risas y el olor de miles de arepas asándose en el budare. Cada rincón era un recuerdo. Esta casa no era solo ladrillos, era el archivo de mi vida entera. Estaba en ese duermevela, ese espacio blando entre estar despierta y dormida, cuando oí el murmullo. Venía del pasillo. Martín. Estaba hablando por teléfono. Mi hijo nunca fue de hablar bajo. Siempre tuvo el tono de voz de su padre, fuerte, que llenaba la habitación. Pero esto era diferente. Era un cuchicheo, de esos que esconden secretos. Agucé el oído. Al principio, solo eran palabras sueltas. «Sí, acaba de llegar. Está agotada, se durmió enseguida. El médico dijo que está delicada». Sentí un pequeño escalofrío. ¿Delicada? El médico había dicho estable, que necesitaba cuidados, pero delicada sonaba a otra cosa. Sonaba a final. «No, Brenda, no podemos esperar», dijo Martín, y supe que hablaba con su esposa, Brenda. Esa mujer que desde que se casó con mi hijo solo pensaba en apariencias, en lo que dirán. Es el momento perfecto. Ella ni se va a enterar. Mi respiración se detuvo. ¿Enterarme de qué? «Claro que estoy seguro», insistió Martín, su voz ahora un silbido impaciente. «Los papeles los tengo yo. ¿Recuerdas el poder que me firmó cuando la operaron de la vesícula? Pues con eso basta. Es un poder general, Brenda, general. Puedo firmar por ella». Sentí que el colchón se hundía bajo mi peso, como si de repente pesara 1000 kilos. El poder. Sí, recordaba haber firmado algo. Martín me había traído una pila de papeles al hospital, aquella vez. «Es para los trámites del seguro, mami, para que no tengas que moverte». Yo, adolorida y confiada, firmé donde él me dijo: «Firma aquí, mami». Confié. «El que confía, pierde», solía decir mi abuela. Y entonces escuché la frase que partió mi vida en dos, la que me quitó el aire y me heló la sangre más que cualquier diagnóstico médico. «Mamá no sabe», susurró Martín, casi riendo. «Vendamos la casa y dividamos los 2 millones ya». Un silencio. Seguramente Brenda preguntaba algo al otro lado. «¿Los 2 millones? Pues sí», continuó él. «El terreno vale una fortuna. Con la zonificación nueva, aquí pueden levantar un edificio. Ya hablé con el agente inmobiliario. Está todo listo. Firmamos la próxima semana, antes de que ella... antes de que se ponga más lúcida. Nos repartimos el dinero y listo. Tanta paz, tanta gloria». Me quedé quieta, inmóvil. Si me movía, si respiraba muy fuerte, sabría que lo había oído. Tanta paz, tanta gloria. Así despachaba mi vida. Así resumía mis 40 años de hogar. 2 millones. Una casa que Ramón construyó con sus propias manos, viga por viga. Un jardín que yo había sembrado rosal por rosal. Mi hijo, mi único hijo, vendiéndolo todo antes de que yo me enfriara. El té que me había prometido nunca llegó.
Oí sus pasos alejarse hacia la sala y luego el sonido de la televisión, como si nada, como si acabara de hablar del clima. El shock inicial fue físico. Sentí una náusea agria subirme por la garganta. El corazón, ese mismo que me había fallado, empezó a golpear mi pecho con una fuerza desordenada. «Cálmate, Graciela», me dije. «Cálmate o le darás el gusto». Respiré hondo, contando. 1, 2, 3. El olor a desinfectante se mezcló con un repentino olor a polvo, a encierro. Sentí la traición como un sabor a metal en la boca. No eran los 2 millones. Era la mentira. Era el «mamá no sabe». Era la forma en que me veían. Una vieja estorbosa, una mente que se apaga, un obstáculo entre ellos y el dinero. Pensé en todas las veces que había cuidado a Martín, sus fiebres de niño, sus tareas de la escuela, el dineral que nos costó su universidad. Pensé en cómo había hipotecado parte de mis ahorros para ayudarlo con la entrada de su apartamento. El nido de amor donde ahora planeaba mi ruina con Brenda. Me tienen por tonta, pensé. Creen que porque el cuerpo envejece, el cerebro también. Martín siempre había sido un poco lanzado, fácil para el dinero, rápido para los atajos, pero nunca, jamás, pensé que fuera capaz de esto, de robarme mi casa, de despojarme de mi pasado. Las lágrimas querían salir, lágrimas de rabia, de dolor, de pura indignación, pero me las tragué. Llorar era un lujo que no podía darme. Llorar era lo que él esperaba, la reacción de una viejita frágil y delicada. No, decidí allí mismo que no iba a llorar, iba a pensar. Cerré los ojos con fuerza y dejé que la rabia se enfriara. La rabia caliente es tonta, te hace cometer errores. La rabia fría, en cambio, esa es la buena. Es la que te da claridad, la que te deja ver el camino. Me quedé quieta en la cama, fingiendo el sueño profundo de una enferma. Oí a Martín entrar al cuarto 1 hora después. Se paró junto a la cama. Sentí su mirada sobre mí. Contuve la respiración. Esperó 1 minuto, seguramente para comprobar que estaba dormida, y luego se fue, cerrando la puerta suavemente. El sonido del clic de la cerradura fue como el inicio de una guerra. Pasé la noche en vela. Cada tic-tac del reloj de la sala era un martillo. ¿Qué hacer? Podía confrontarlo, gritarle, llamarlo ladrón. ¿Pero qué ganaba? Él tenía el poder notarial. Un poder general, dijo. Seguramente me tomaría por loca. Diría que estaba confundida por las medicinas del hospital. Brenda lo apoyaría. Me podrían declarar incompetente. La idea me dio pánico. No, la confrontación directa era una trampa. Tenía que ser más lista. Tenía que ser como decía mi esposo Ramón. Mijita, al enemigo que huye, puente de plata, pero al que traiciona, un hueco profundo. Mi mente empezó a trabajar. Martín era impulsivo, pero no era brillante. Era perezoso. Había mencionado el poder notarial. ¿Pero qué más había? ¿Qué había olvidado él? Entonces recordé. Fue como un flash de luz en medio de la oscuridad. Ramón. Mi Ramón, que en paz descanse. Él era desconfiado por naturaleza. El papelito manda, Graciela, me decía siempre. Las palabras se las lleva el viento, pero lo que está firmado, firmado queda. Recordé una tarde, hace muchos años, después de que Martín se casó. Estábamos en la notaría. Ramón había decidido poner la casa a nombre de Martín. Yo me había asustado. «Pero Ramón, ¿cómo así? ¿Y si nos quiere sacar?» Ramón se había reído con esa risa ronca que tenía. «Tranquila, mujer, le damos la nuda propiedad. ¿Sabe qué es eso? Es como darle la cáscara de la naranja. Él es el dueño en el papel, sí, pero nosotros», y me guiñó un ojo, «nos quedamos con el usufructo vitalicio, nos quedamos con el jugo». El usufructo vitalicio significaba que mientras yo estuviera viva, esta casa era mía para usarla y disfrutarla. Mía. Martín podía ser el dueño en el registro, pero no podía venderla, ni alquilarla, ni hipotecarla, ni hacer absolutamente nada sin mi firma. Mientras yo respirara, yo era la dueña del uso y señorío de esta casa. Martín lo había olvidado, o quizás nunca lo supo. Era joven cuando firmamos eso, más interesado en la fiesta de su boda que en los detalles legales. Y yo misma, con el dolor de la viudez y luego mis propios achaques, casi lo había olvidado también. Pero ahora lo recordaba todo. Recordaba al notario explicándolo.
Recordaba la carpeta azul donde Ramón guardó la copia de esa escritura. ¿Dónde estaba esa carpeta? Ramón era metódico. Guardaba todos los papeles importantes en un solo lugar, su viejo escritorio de metal en el taller del garaje. Un escritorio que nadie había abierto desde que él murió. Estaba cerrado con llave. ¿Y la llave? ¿Dónde estaba la llave? Busqué en mi memoria. Ramón la guardaba en un lugar tonto, un lugar tan obvio que nadie buscaría. La alcancía de barro en forma de cochinito que Martín le había regalado en un día del padre, cuando tenía 6 años. Esa alcancía seguía en mi mesa de noche. Me moví con un sigilo que no creía poseer. El cuerpo me dolía. La incisión del catéter tiraba. Pero la adrenalina era un analgésico poderoso. Me senté en la cama. El suelo estaba frío. Cada crujido de la madera del piso sonaba como un disparo en el silencio de la madrugada. Llegué a mi mesa de noche. Allí estaba el cochinito de barro, polvoriento. Lo levanté. La llave estaba pegada con cinta adhesiva en la base. La tomé. Estaba helada. Mi respiración era tranquila ahora. El pánico se había ido. La tristeza también. Lo que sentía era fuerza. Una fuerza dura, fría como el hierro. Mi hijo creía que yo era una sombra, un mueble viejo esperando ser descartado. Creyó que mamá no sabe. ¡Ay, mijo!, pensé mientras agarraba la llave con fuerza. Vas a aprender por las malas lo que esta vieja sabe. El médico me había pedido reposo, pero me había dado la mejor medicina, un motivo para vivir. Iba a desenmascarar a mi hijo, iba a proteger mi hogar. Iba a demostrarle a Martín, a Brenda y al mundo que a una mujer como yo no se le toma el pelo. No dije nada. Volví a la cama, metí la llave bajo mi almohada y me hice la dormida. El que ríe último, ríe mejor, pensé. Martín me trajo un té por la mañana, con su sonrisa falsa, sin saber que yo ya había encontrado la vieja llave del taller de su padre. La luz gris de la mañana se filtró por las persianas. No había dormido nada, pero mi cuerpo fingía un descanso que mi mente no tenía. El dolor en el pecho era sordo, pero la punzada de la traición era mucho más aguda. Oí la puerta principal, pasos, la voz melosa de Martín y esta vez el taconeo seco de Brenda, su esposa. «Buenos días, mami. ¿Cómo amaneció la reina de la casa?», dijo Martín, entrando al cuarto con una bandeja. «Suegrita, buenos días. Le trajimos desayuno», añadió Brenda, forzando una sonrisa que no le llegaba a los ojos. Se quedó parada en la puerta, mirando mi cuarto con esa expresión que yo conocía bien, la de quien mide y calcula. Sus ojos no veían los recuerdos, veían los metros cuadrados. «Ay, hijos, no se hubieran molestado», susurré, incorporándome con lentitud. Cada movimiento era una actuación. Me mostré débil, un poco confundida por el sueño. Martín me acercó la bandeja, un jugo de naranja pálido y unas galletas de soda. «El médico dijo que comiera ligero, mamita. Hay que cuidarla mucho». «¿Cuidarme?» «Sí, claro. Gracias, mijo. Eres tan bueno». Mientras yo masticaba lentamente una galleta, vi a Brenda pasearse por el cuarto. Pasaba el dedo por el tocador como revisando el polvo. «¿Y esta casa, suegrita? Tan grande para usted sola. No sé cómo se las arregla», dijo con una falsa compasión. Martín la secundó de inmediato. «Es lo que yo le digo, Brenda. Mamá necesita descansar. Esta casa es una carga. 2 pisos, el jardín, es demasiado». «Ahí está», pensé. Ya empezaron a sembrar la idea. Están preparando el terreno, como quien ablanda la carne antes de cocinarla. «Es mi hogar, mija», respondí, bajando la mirada. «Aquí están todos mis recuerdos. Ramón, él amaba este jardín. Pero los tiempos cambian, suegra», dijo Brenda, sentándose en el borde de mi cama. No me gustó. Era mi espacio. «Uno tiene que ser práctico. La salud es primero. Un apartamento bonito, más pequeño, con ascensor y seguridad. Eso sí es vida, ¿no cree?». Yo solo asentí, como una niña regañada. Quizás tengan razón, pero me siento tan cansada para pensar en eso ahora». «¡Exacto!», exclamó Martín, casi demasiado rápido. «Por eso no tiene que pensar en nada. Usted solo descanse. Nosotros nos encargamos de todo. ¿Verdad, Brenda?». «Claro que sí, suegrita. Usted confíe en Martín. Él solo quiere lo mejor para usted». Confiar. La palabra sonaba a chiste.
En la confianza está el peligro, me decía siempre mi abuela. Bebí el jugo a sorbos, sintiendo el ácido bajarme por la garganta. Mi mente estaba fija en una sola cosa: la llave bajo mi almohada y el escritorio de metal en el garaje. Necesitaba que se fueran. Mami, dijo Martín, mirando su reloj. Tenemos que ir a la oficina un momento. Unos papeles urgentes. Pero no vamos a tardar. Le dejamos el teléfono aquí al lado. ¿Necesita algo antes de que nos vayamos? No, mijo. Vayan tranquilos. Yo voy a tratar de dormir otro poquito. La medicina me da sueño. Brenda me miró con alivio. Perfecto. Así descansa bien. Volvemos para el almuerzo. Le voy a traer una sopita de pollo que le va a encantar. Se despidieron. Martín me dio un beso en la frente. Fue como sentir el roce de una moneda fría. Oí la puerta principal cerrarse y el sonido del carro alejándose por la calle. Silencio. Me quedé quieta por 5 minutos. Luego, 10. Tenía que estar segura. Cuando supe que no volverían de inmediato, me moví. Quitarme la cobija fue el primer esfuerzo. El cuerpo me pesaba como si estuviera hecho de plomo mojado. Mi corazón dio un brinco de protesta, pero le dije mentalmente: ni se te ocurra fallarme ahora, viejo amigo. Ahora es cuando te necesito fuerte. Saqué la llave de debajo de la almohada. Estaba tibia por el calor de mi cuerpo. Me puse las pantuflas y usé el bastón de Ramón, que seguía en un rincón. Cada paso era un esfuerzo. El pasillo se sentía larguísimo. La casa estaba fría. Martín ni siquiera se había molestado en prender la calefacción, seguramente para ahorrar. Llegar a la puerta del garaje me tomó una eternidad. La puerta chirrió. ¡Ay, Dios! Que no oigan los vecinos. El garaje estaba oscuro y olía a lo que huelen los recuerdos guardados: a polvo, a aceite de motor frío y a madera vieja. Allí estaba, contra la pared del fondo, el escritorio de metal gris de Ramón. Era feo, pesado, indestructible, como él. Caminé hacia él, apoyándome en las cajas apiladas. Mis manos temblaban un poco, pero no de debilidad, sino de anticipación. Metí la llave en la cerradura del cajón principal. Estaba dura. Hice fuerza. Vamos, Graciela, vamos. Giré la muñeca con toda la energía que me quedaba. El óxido se dio con un chasquido metálico que resonó en el silencio. Se abrió. El olor a papel viejo y a tinta seca me golpeó. Ramón era el hombre más ordenado del mundo. Todo estaba en carpetas etiquetadas. Impuestos 1990, garantía nevera, seguro del carro. Y allí, al fondo, una carpeta de cartón azul, más gruesa que las demás. La etiqueta, escrita con la letra clara y firme de mi esposo, decía: título de propiedad y última voluntad. Mi corazón se aceleró. Saqué la carpeta. Estaba pesada. Me senté en un viejo taburete de madera, con el polvo pegándose a mi bata de dormir. Abrí la carpeta. Allí estaba, la escritura original de la casa. Decenas de páginas con sellos, firmas y un lenguaje legal que mareaba. Pero yo no buscaba el principio. Buscaba el anexo. Lo recordaba perfectamente. Pasé las hojas con dedos torpes. Y allí estaba, página 20. Cláusula de reserva de usufructo vitalicio. Leí las palabras, aunque ya me las sabía de memoria. Ramón se las había hecho repetir al notario 3 veces. Se transfiere la nuda propiedad del inmueble al señor Martín Rojas, hijo de los otorgantes. Sin embargo, y esa era la palabra clave, sin embargo, los señores Ramón Rojas y Graciela de Rojas se reservan para sí mismos el usufructo vitalicio y conjunto de la propiedad. Seguí leyendo. Dicho usufructo implica el derecho pleno al uso, goce y disfrute del bien inmueble, sin que el nudo propietario pueda vender, enajenar, hipotecar o gravar el inmueble de ninguna forma, mientras uno de los usufructuarios permanezca con vida. Mientras uno de los usufructuarios permanezca con vida. Yo estoy viva. Apreté el papel. Ramón, mi Ramón, qué hombre inteligente. Él había visto la ambición en los ojos de nuestro hijo mucho antes que yo. Yo la había confundido con ganas de superarse. Ramón había visto la verdad. Le había dado a Martín la cáscara, el título, para que se sintiera importante, pero me había dejado a mí el jugo, todo el jugo. Martín podía tener el poder notarial que quisiera. Podía firmar por mí para trámites del seguro, para mover mi cuenta de ahorros, sí,
pero no podía firmar contra el usufructo. Ese derecho era mío, era parte de mi ser, y no se podía transferir con un poder general. Para renunciar a mi usufructo, yo, Graciela, tendría que ir en persona ante un notario y decir: renuncio a mi derecho a vivir en mi casa. Y eso no iba a pasar, ni aunque el cielo se cayera. Un sentimiento de poder, uno que no sentía en años, me recorrió entera. Era una corriente tibia que me enderezaba la espalda. La debilidad del hospital pareció evaporarse. Mi hijo, en su soberbia, en su prisa por cobrar los 2 millones, había olvidado el detalle más importante. Había olvidado a su padre. Me quedé sentada en el garaje un largo rato, abrazando esa carpeta azul. Pensé en todos los años que me habían subestimado. Desde que Ramón murió, hace 5 años, me convertí en la pobre viuda, en mamita, en la viejita que no entiende de tecnología, que no sabe cómo funciona el banco por internet, que pregunta cosas tontas. Martín tomó control de mis finanzas para facilitarme la vida. Brenda me regalaba ropa más de señora, como si yo ya estuviera lista para ser guardada en un ropero. Poco a poco, me fueron haciendo sentir así, invisible, obsoleta. Creyeron que porque mi cuerpo necesitaba más tiempo para moverse, mi mente también. ¡Qué equivocados están! La gente piensa que la vejez es una enfermedad que te quita todo. No se dan cuenta de lo que te da. La vejez te da perspectiva, te da paciencia, te enseña a escuchar más y a hablar menos. Te enseña a ver las intenciones reales detrás de las sonrisas falsas. Yo he visto a Martín crecer. He limpiado sus mentiras de niño y he pagado sus deudas de adolescente. Creí que había madurado. Qué tonta fui. Solo se volvió mejor mintiendo. Él me ve como una viejita frágil, temblando en una cama, esperando una sopa. Y yo, aquí sentada en el polvo, tengo en mis manos el documento que vale $2 millones. El documento que es su ruina y mi salvación. La ironía era casi dulce. Ahora tenía que pensar: ¿qué sigue, Graciela? Mi primer impulso fue salir a la sala, esperar a que llegaran con la sopita y estamparles la escritura en la cara. Gritarles: ¡ladrones! ¡Traidores! Ver sus caras de sorpresa. Pero no. Calma, Graciela. Esa era la rabia caliente, y la rabia caliente se apaga rápido. Si hacía eso, Martín usaría el poder notarial para otras cosas. Intentaría declararme senil. Usaría mi arrebato como prueba de que no estoy bien de la cabeza. Diría que el susto del hospital me afectó el juicio. No, tenía que ser más lista. Tenía que usar la rabia fría. Necesitaba un plan. Ramón era el estratega, pero yo era la que tenía paciencia. Y en este juego, la paciencia le gana a la prisa. Mi plan comenzó a formarse, pieza por pieza. Primero, el documento. No podía quedarse en el escritorio. Martín, al ver que no podía vender, eventualmente buscaría los papeles originales. Tenía que sacar esta carpeta de la casa. Segundo, el poder notarial. Ese que firmé cuando lo de la vesícula. Un poder general, dijo él. Eso era peligroso. Me permitía vender la casa, pero también podía vaciar mis cuentas, pedir préstamos a mi nombre. Tenía que revocar ese poder. Y tenía que hacerlo sin que él se diera cuenta. Tercero, necesitaba un testigo. Alguien de mi lado. No podía hacer esto sola. Martín y Brenda eran 2 contra 1. Pensé en mi comadre Teresa, mi amiga del alma. Teresa es más práctica que yo. Tiene el carácter fuerte. Y, lo más importante, odia a Brenda desde el día que la conoció. Teresa me creería. Pero, ¿cómo contactarla? Martín seguro revisaba mis llamadas. Si yo llamaba a Teresa y le contaba, él lo sabría. Tenía que seguir actuando. Tenía que ser la viejita más dulce, más cansada y más confundida que ellos hubieran visto. Tenía que dejar que siguieran adelante con su plan. Necesitaba que Martín se confiara, que trajera al agente inmobiliario, que preparara los papeles de la venta, que se enredara él solo en su propia red de mentiras. Déjalo que avance, me dije. Déjalo que crea que ganó. Cuanto más alto suba, más dura será la caída. Volví a guardar la escritura en la carpeta azul. Miré alrededor del garaje. Necesitaba un escondite temporal. Mis ojos se posaron en una vieja maleta de viaje de Ramón, una de cuero duro, guardada encima de un armario. Era demasiado pesada para mí. Busqué otro lugar.
debajo del asiento de la vieja camioneta de Ramón, la que no habíamos movido en 5 años. No, entonces lo vi. La vieja caja de herramientas de mi esposo. Una caja metálica, roja, llena de llaves inglesas y grasa. Martín nunca tocaría eso. Él es de los que llama a un técnico para cambiar un bombillo. Abrí la caja. Olía a hierro. Metí la carpeta azul en el fondo, debajo de unos trapos grasientos y un martillo pesado. Cerré la caja. Perfecto. Volví al escritorio. Lo cerré con llave. La llave. No podía dejarla bajo la almohada. Fui al fondo del garaje, donde guardaba mis macetas. Tenía una bolsa de tierra de jardín. Envolví la llave en un pañito y la enterré en el fondo de la bolsa de tierra. Ni el mejor detective la encontraría allí. Me limpié el polvo de la bata. Respiré hondo. El dolor del pecho había disminuido. Me sentía viva. Regresé a mi cuarto, paso a paso, con el bastón. Justo a tiempo. Cuando estaba metiéndome en la cama, oí el carro de Martín estacionarse afuera. Cerré los ojos rápidamente. Ajusté la cobija. Adopté mi expresión de cansancio. Oí la puerta. Los pasos. «Mami», susurró Martín desde la puerta de mi cuarto. No me moví. «Sigue durmiendo», le dijo a Brenda en voz baja. «Pobrecita, está agotada. Se ve tan frágil». Oí a Brenda resoplar. «Martín, apúrate. El agente inmobiliario nos ve en 1 hora. ¿Estás seguro de que no va a despertar?» «Que no, mujer. Está noqueada por las medicinas. Además», y su voz se llenó de esa arrogancia que yo empezaba a reconocer. «Aunque despertara, ¿qué va a hacer? Ya te dije, tengo el poder. Ella ya no decide nada». Fingí darme vuelta en la cama, soltando un pequeño quejido. «Shh, vámonos», dijo él. «Dejemos que descanse. Cuando volvamos con la sopa, le empezamos a hablar del apartamento bonito. Hay que irla convenciendo poco a poco por las buenas». Se fueron, cerrando la puerta. Abrí los ojos en la oscuridad de mi cuarto. Una sonrisa pequeña, dura, se dibujó en mi cara. «Sigan, mijos. Sigan jugando a la casita», pensé. «Sigan creyendo que la leona está dormida. Vayan a ver a su agente. Hagan sus planes. Que esta viejita frágil acaba de encontrar sus garras. Y están más afiladas que nunca». Cuando Martín y Brenda regresaron, yo estaba en la cama, exactamente como me habían dejado. Tenía los ojos cerrados, pero todos mis sentidos estaban alerta. Oía el crujido de las bolsas de papel de la panadería. Traían la sopita de pollo. Olía más a sal que a pollo. «Mamita, despiértese. Le traje su almuerzo», dijo Martín, con ese tono que se usa con los niños o con los tontos. Abrí los ojos lentamente, fingiendo una gran confusión. «Ay, mijo, ¿qué hora es?» Me quedé dormida. «Es la 1, suegra», dijo Brenda, poniendo la bandeja sobre mis piernas. Su impaciencia era palpable. Quería terminar con el trámite de alimentarme para seguir con lo suyo. «Cómaselo todo, que el agente inmobiliario, el señor Ramírez, quizás venga más tarde a ver unas cosas de la casa». Tan rápido, pensé. Tienen hambre. Tienen prisa por cobrar. «¿Un señor? ¿Aquí? Ay, mijo, pero la casa está toda desordenada», dije con voz quejumbrosa. «Y yo estoy en esta bata. ¡Qué vergüenza!». Martín le hizo una seña a Brenda para que se calmara. «No se preocupe, mami. Él solo viene a ver el jardín, la estructura, cosas técnicas. Usted ni se tiene que levantar. Usted es la reina. Solo descanse». Comí la sopa. Estaba tibia, insípida, pero me la tomé toda. Necesitaba fuerzas. Mientras comía, ejecuté el primer paso de mi plan. Mi teléfono celular, el que Martín me había regalado hacía 1 año, estaba en la mesa de noche, junto a un vaso de agua. Alargué la mano para tomar el vaso, y con un movimiento torpe, deliberado, mi codo golpeó el vaso. El agua se derramó por completo sobre el teléfono. «¡Ay, Dios mío! ¡Qué bruta soy!», grité, con una angustia muy bien fingida. «Mi teléfono, Martín. Mira lo que hice». Martín y Brenda saltaron. «¡Mamá! ¡Por Dios!», gritó Martín, agarrando el aparato que chorreaba agua. Lo sacudió, pero la pantalla parpadeó y se apagó. «¡Se dañó! Mamá, este teléfono era caro». Brenda puso los ojos en blanco. «Lo que faltaba, esta señora es un desastre». Yo me llevé las manos a la cara fingiendo llorar.
Ay, mi hijo, perdóname, qué torpe. ¿Y ahora cómo voy a llamar a mi comadre Teresa? Ella se va a preocupar si no le doy los buenos días. Va a pensar que me morí. Dejé que la idea colgara en el aire. Que me morí. Vi a Martín y a Brenda intercambiar una mirada rápida. No querían que nadie, y menos la chismosa de mi comadre Teresa, viniera a la casa a hacer preguntas. Necesitaban mantenerme aislada. Ya, mami, ya. No llore, que le van a hacer mal al corazón, dijo Martín, aunque su voz sonaba tensa. Yo le compro otro. No, mijo, no gastes, lloriqueé. Además, yo no entiendo esos teléfonos nuevos. Yo solo quiero llamar a Teresita. ¿Tú no te acuerdas, mijo, que tu papá tenía un teléfono guardado? Uno viejito, de botones, que guardaba en su escritorio. Martín me miró, dudando. ¿El Nokia viejo? ¿Ese ladrillo? Mamá, eso ya ni debe servir. Sí sirve, mijo. Tu papá lo cargaba cada mes. Lo tenía por si las moscas. Búscamelo, por favor. Yo solo quiero llamar a mi comadre. Ándale, mijo, no seas malo. Martín suspiró, exasperado. Era la imagen perfecta del hijo agotado por una madre demandante. Está bien, está bien. Voy a buscarlo. Brenda, quédate con ella. Brenda se sentó en la silla, cruzada de brazos, mirándome con desprecio mientras Martín iba al garaje. Busca, mijo, busca. No vas a encontrar la carpeta azul, pero el teléfono sí. Ramón lo guardaba en el primer cajón, el de las llaves sueltas. Martín regresó 5 minutos después con el teléfono viejo y su cargador. Tome. No sé si tenga batería. Lo conectó a la pared. La pantalla se iluminó. ¡Sí sirve! ¡Ay, gracias, mijo! Dios te lo pague. Ahora sí puedo llamar a mi comadre. Martín me sonrió, satisfecho consigo mismo. Había resuelto el problema. Me había dado un teléfono inofensivo. Un teléfono sin internet, sin WhatsApp, sin rastreo. Un teléfono que él no podía monitorear. Había mordido el anzuelo. Bueno, mami, ahora sí. Tenemos que salir, dijo Martín. Vamos a ver unos papeles al banco y a hablar con el señor Ramírez. Volvemos más tarde. Vayan tranquilos, hijos. Yo me quedo aquí con mi teléfono. Apenas oí cerrarse la puerta principal, agarré el teléfono. Mis manos no temblaban. Marqué el número de Teresa de memoria. Sonó una vez, 2 veces. ¿Aló?, contestó la voz rasposa de mi comadre. Teresa, soy Graciela, dije. Y mi voz ya no era la de una enferma, era la voz de una generala. Graciela, comadre del alma, ¿cómo estás? Martín me llamó ayer y me dijo que estabas delicadísima, que no podías recibir visitas, que casi no hablabas. Ya iba a ir a tu casa a la fuerza. Malnacido. Ni siquiera dejaba que mi amiga me viera. Comadre, escúcheme bien. No tenemos mucho tiempo. Estoy bien, mi corazón está fuerte, pero mi hijo es un ladrón. Hubo un silencio al otro lado de la línea. ¿Qué dijiste, Graciela? Se lo conté todo. La conversación en el pasillo. Los 2 millones. El poder notarial. La traición. Teresa soltó una sarta de maldiciones que habrían hecho sonrojar a un marinero. Ese malnacido, hijo de... Con razón se casó con esa bruja arribista. Graciela, voy para tu casa ahora mismo y lo saco de las mechas. No, la detuve. No, Teresa, la rabia caliente no sirve. Necesito tu rabia fría. Necesito que hagas exactamente lo que te voy a decir. Tienes con qué anotar. Estoy en la cocina. Habla. Primero, vas a ir mañana, a las 9 de la mañana, a la notaría del doctor Méndez, el que era amigo de Ramón. ¿A lo de Méndez? Sí, claro que sé dónde es. Le vas a decir que vienes de mi parte, que necesito, con carácter de urgencia, revocar un poder general que le firmé a Martín Rojas. Dile que estoy indispuesta, que no puedo salir de casa por orden médica, pero que estoy completamente lúcida, que necesito que él venga a mi casa a tomar la firma. ¿Un poder general? Graciela, por Dios, ¿cómo firmaste eso? Confiando, comadre, confiando, pero ya se acabó. Dile a Méndez que venga mañana mismo. ¿Que es de vida o muerte? Entendido. A las 9 estoy allá. ¿Qué más? Segundo, necesito que seas mis ojos y mis oídos. Quiero que averigües quién es ese tal señor Ramírez, el agente inmobiliario. Martín y Brenda deben estar reunidos con él ahora mismo. Busca en el barrio, pregunta. Tú eres buena para eso. Déjamelo a mí. Para la tarde te tengo el nombre completo y hasta el tipo de sangre de ese sinvergüenza. Bien. Y tercero,
Y esto es lo más importante. Si Martín o Brenda te llaman, tú no sabes nada. Yo estoy muy malita, apenas puedo hablar. Lloras si es necesario. Diles que rezarás por mí. Teresa se rió, una risa seca. Ay, comadre, creyeron que tenían una oveja y les salió una leona. No te preocupes, tú dedícate a parecer enferma, yo me encargo de la calle. Colgamos, me sentí mejor. La mitad de mi carga ahora estaba sobre los hombros fuertes de mi comadre. Ahora, a esperar. La tarde se hizo larga. Martín y Brenda volvieron casi al anochecer. Sus caras eran pura satisfacción. Mamita, qué bien que sigue despierta, dijo Martín, con una alegría exagerada. Le tenemos buenas noticias. Brenda, por primera vez, me sonrió de verdad. Suegrita, no sabe. El señor Ramírez es un genio. Dice que la casa es una joya, que la oferta de los 2 millones es casi un hecho. La semana que viene firmamos. Yo abrí los ojos, fingiendo sorpresa. ¿Firmar? ¿Firmar qué, mijo? Pues la venta, mami, para comprarle su apartamentito, uno de lujo como usted se merece, dijo Martín, sentándose en mi cama. Pero, mijo, ¿2 millones? ¿Tanto vale este rancho viejo? Vale oro, suegra. Oro, dijo Brenda, frotándose las manos. Martín me tomó la mano. Su piel estaba sudada. Mamá, solo necesitamos que usted esté tranquila. El señor Ramírez va a necesitar unos papeles, cosas del registro. Pero no se preocupe, yo tengo el poder que usted me firmó. Yo me encargo de todo. Usted solo mejórese. Justo lo que quería oír. Ay, mijo, yo no entiendo de esos enredos. Si tú dices que es lo mejor, yo confío en ti. Pero, ¿no me trajiste el té que me prometiste anoche? Tengo la boca seca. La sonrisa de Martín se congeló. Soltó mi mano. Brenda frunció el ceño. ¿Qué té? Martín me miró fijamente. Sus ojos se entrecerraron. ¿Cómo que? ¿El té de anoche, mamá? Sí, mijo, dije, ladeando la cabeza con inocencia. Anoche cuando llegamos me dijiste, voy a la cocina a prepararte un té. Pero nunca volviste. Me quedé esperándote. Pude ver el cálculo en su mirada. Pude ver el sudor frío que le brotó en la frente. Él creía que yo estaba dormida. ¿Oí lo del té? ¿U oí también lo de los 2 millones? Mamá, usted estaba agotada. Se durmió enseguida, dijo, con la voz un poco menos segura. ¿Ah, sí? Debió ser eso entonces. Qué memoria la mía. Pero sí me acuerdo que tenías el teléfono en la mano. ¿Estabas hablando con alguien? ¿Con Brenda? El golpe dio en el blanco. Brenda dio un paso atrás. Estaba delirando. Las medicinas, dijo Brenda rápidamente. Martín, te dije que le estaban dando cosas muy fuertes. Sí, mami. Debe ser eso. Estaba hablando con mi jefe, cosas del trabajo, mintió Martín. Pero el pánico en su voz era evidente. Ahora mismo le traigo su té. Salió del cuarto casi corriendo. Brenda lo siguió. Oí sus cuchicheos furiosos en el pasillo. ¿Te oyó?, decía ella. Cállate, no sé. Quizás solo oyó lo del té. Martín, si ella sabe. No sabe nada. Es una vieja confundida. Mañana mismo acelero todo. Yo, en mi cama, sonreí. La primera semilla de la duda estaba sembrada. Ahora estaban confundidos. No sabían si yo era una víctima tonta o una actriz consumada. Y esa confusión era mi mejor arma. Al día siguiente, la operación merengue funcionó a la perfección. Me desperté pidiendo a gritos, casi llorando, unos merengues de la pastelería El Cisne, la que quedaba a 1 hora de tráfico, al otro lado de la ciudad. Suegra, por favor, eso es puro azúcar, protestó Brenda. Es que Ramón me los traía, lloré. Tengo un antojo. Me siento tan triste. Martín, desesperado por mantenerme dócil y queriendo salir de la casa para ir al banco a usar el poder, aceptó. Está bien, mamá. Ya. Vamos, Brenda. Le traemos los benditos merengues. Así pasamos al banco a pedir los documentos para Ramírez. Se fueron, de mala gana. A los 10 minutos llegó Teresa. Y 5 minutos después, el doctor Méndez. Graciela, por Dios, dijo Méndez, viéndome en la bata. Era un hombre mayor, con ojos amables pero firmes. Teresa me puso al tanto. ¡Qué barbaridad! Doctor, no tenemos tiempo para lamentos. Necesito acción. Aquí está el poder que firmé. Le pasé la copia que Martín me había dejado. Méndez la revisó. Un poder general amplísimo.
Graciela, con esto puede vender, hipotecar, vaciar sus cuentas. Es una locura. Lo sé, y lo está usando ahora mismo. Fueron al banco a pedir documentos. Méndez sacó sus papeles. No se preocupe, esto es un acta de revocación. En cuanto usted firme y yo ponga el sello, ese poder se convierte en papel mojado. Lo ingresaré al sistema electrónico en cuanto llegue a mi oficina. En una hora, Martín Rojas ya no podrá ni sacar $10 de su cuenta. Firmé. Mi mano estaba firme. La pluma se deslizó sobre el papel. Se acabó, Martín. Ahora, Graciela, dijo Méndez guardando los papeles. Teresa me habló del usufructo. ¿Tiene los documentos? En el garaje, en la caja de herramientas de Ramón. Teresa fue por ellos. Cuando Méndez vio la carpeta azul y leyó la cláusula, soltó una carcajada. Ah, Ramón, siempre fue el más listo de todos. Graciela, este papel es su castillo. Martín puede tener 100 agentes inmobiliarios. Puede tener la oferta de los 2 millones. Pero sin su firma renunciando a este usufructo, no puede vender ni un solo ladrillo. Ese poder general, aunque estuviera activo, no podría sobrepasar esto. Lo sé, doctor, pero quiero que él mismo se estrelle contra esa pared. Quiero que haga todos los trámites, que prometa el dinero, que se endeude si es posible. Y cuando esté en la cima, le quitamos la escalera. Méndez me miró con admiración. Graciela, está usted diabólica. No, doctor, estoy vieja, que es casi lo mismo. La paciencia es el arma de los que ya no tenemos prisa. Méndez y Teresa se fueron. Escondí la carpeta azul en un lugar nuevo, bajo el colchón, pero por el lado de la pared donde nadie buscaría. Me senté a esperar. Comí una manzana. Me sentía fuerte. El corazón no me dolía. La rabia me estaba curando. 2 horas después, Martín y Brenda regresaron. No traían los merengues. Las caras de ambos eran un poema. Brenda estaba pálida. Martín estaba rojo de furia. Entró dando un portazo. «¡Mamá!», gritó, y ya no era mamita. Yo lo miré, asustada. «¿Qué pasa, mijo? ¿Y mis merengues?». «Al diablo los merengues», espetó. Se pasó las manos por el pelo. «Hubo un problema en el banco». «¿Un problema? ¿Te robaron?». «No. Fui a pedir los estados de cuenta para la venta y miró a Brenda, buscando ayuda. «Le dijeron que el poder no servía», dijo Brenda con voz venenosa, mirándome fijamente, que el poder había sido revocado. Yo abrí la boca, fingiendo un shock total. ¿Revocado? ¿Eso qué es? ¿Como cuando revocan un cheque? «Significa que alguien lo canceló», gritó Martín. «Alguien fue a la notaría. Mamá, ¿usted ha salido de esta casa?». «¿Salir yo?», dije, ofendida. «Mijo, por Dios, si apenas puedo ir al baño. Tú estás loco. ¿Cómo voy a ir yo a una notaría? Debe ser un error de esos computadores». Martín me miró, me escudriñó. Vio a la viejita en bata, débil, confundida por la palabra revocado. Su furia se mezcló con confusión. ¿Cómo podía ser? Yo no había salido. Él tenía mis llaves. Él controlaba la puerta. «Debe ser eso, un error del sistema», dijo, más para convencerse a sí mismo. «Ese notario, mañana mismo voy a ir a arreglar esto». «Ay, mijo, qué lío. Pero entonces, ¿no me trajiste mis merengues?». Martín me lanzó una mirada que nunca le había visto. Una mirada de odio puro. «No, mamá, no hay merengues». Se fue y dio un portazo en su cuarto. Oí a Brenda seguirlo. «Martín, te digo que ella sabe. Esa vieja nos está jugando una trampa». «Cállate, Brenda. Estás paranoica. Es imposible. Mírala. Está preocupada por un dulce. Mañana aclaro lo del poder. Pero la venta sigue en pie. Con poder o sin poder, esa casa se vende». Abrí los ojos en la soledad de mi cuarto. «Eso es, mijo. Sigue creyendo eso». Había perdido su poder notarial. El primer pilar de su plan se había caído, pero él aún no sabía que el segundo pilar, la venta misma, era una ilusión. No sabía nada del usufructo, y yo no se lo iba a decir. Dejaría que el agente inmobiliario se lo dijera. La furia de Martín era un animal encerrado en una jaula. Lo oí dar vueltas en su cuarto casi toda la noche, mientras Brenda le susurraba cosas. Yo, en mi cama, me hacía la dormida. Había ganado la primera batalla, la del poder notarial, pero la guerra apenas empezaba.
El problema de mi hijo es que es terco como una mula. Creyó mi actuación, que yo no sabía nada, que todo era un error del sistema o una intromisión de mi comadre Teresa. A la mañana siguiente no me trajeron desayuno. Oí a Martín salir dando un portazo antes de las 8 de la mañana. Brenda se quedó, pero no salió del cuarto de huéspedes. El silencio de la casa era pesado, espeso. Aproveché. Tomé mi teléfono ladrillo, el que Martín despreciaba, y llamé a Teresa. «Comadre, habla Graciela». «Graciela», estaba con el rosario en la mano. «¿Qué pasó? El notario Méndez te llamó. Hizo todo. El poder está revocado y en el sistema». «Lo sé, Teresa. Martín fue al banco ayer. Le rebotaron el poder en la cara. Volvió hecho un demonio. Me acusó de haber salido. Descarado. ¿Y qué hiciste?» «Me hice la tonta. Le eché la culpa a un error del computador. Pero Teresa, él no va a parar. Ahora está furioso. Salió como un cohete. Seguro fue a la notaría a arreglar el error». Teresa soltó una carcajada. «Pobre diablo. Se va a encontrar con Méndez. Ese viejo zorro lo va a poner en su sitio». «¿Y qué averiguaste del tal Ramírez?» «Ahí te va el chisme, comadre», dijo Teresa, bajando la voz. «El tal Ramírez es un agente de bienes raíces de esos nuevos, de los que visten de marca y hablan rápido. Tiene fama de tiburón. Está metido con unos desarrolladores que quieren comprar toda esta calle. Tu casa es la joya de la corona, Graciela. Los 2 millones son reales. Están desesperados por poner sus manos en este terreno. Y parece que Martín... ¿Martín qué?», pregunté sintiendo un frío en el estómago. «Parece que Martín les pidió un adelanto, que firmó un documento de intención de venta, prometiendo que tenía el poder para firmar por ti. Está enredado, Graciela. Si no les vende la casa, ese tal Ramírez y su gente se lo van a comer vivo. Tiene deudas». Colgué. Deudas. Así que era eso. No era solo la avaricia, era la desesperación. Mi hijo había vendido el cuero del oso antes de casarlo, y el oso era yo. La puerta principal se abrió con violencia. Eran las 10 de la mañana. Martín entró en mi cuarto sin tocar. Ya no era mamita. Su cara estaba pálida, los ojos inyectados en sangre. Brenda venía detrás, como una sombra. «¿Fuiste tú?», dijo Martín con la voz ahogada. Yo lo miré desde la cama, encogiéndome. «¿Yo qué, mijo? Me asustas. Tú viste a Méndez aquí. Lo revocaste. Me mentiste». Había ido a la notaría. Se había estrellado contra la pared. El doctor Méndez le había confirmado que yo, doña Graciela, en pleno uso de mis facultades mentales, había revocado el poder, y que mi comadre Teresa había sido mi testigo. «Es hora», pensé. «¿Mentirte yo, Martín?», dije, y mi voz empezó a cambiar. La debilidad se fue disolviendo. Yo no salí de esta casa. El notario vino a mí porque se lo pedí. Martín retrocedió un paso. Fue como si le hubiera dado una cachetada. Brenda abrió la boca. «¿Qué?», balbuceó Martín. «Pero, mijo, eso ya no importa», continué, con una calma que los puso más nerviosos. «¿Cuál es el problema? ¿El poder? No lo necesitamos. Si tú dices que la venta de la casa es por mi bien, para mi apartamento de lujo, pues vamos a hacerlo bien, como Dios manda, sin poderes, sin trampas. Trae al agente inmobiliario. Trae los papeles. Yo firmo». Martín y Brenda se miraron. La confusión era total. Pasaron del pánico a la sospecha, y de ahí a una esperanza cautelosa. ¿Era una trampa? ¿O la vieja finalmente había cedido? ¿Qué estás diciendo, mamá?», dijo Martín. «Lo que oyes. Vendamos la casa. Si es lo que quieres, lo hacemos. Pero lo hacemos a mi manera, conmigo presente. Quiero verle la cara a ese señor Ramírez. Quiero leer lo que firmo. Ya ves, lo del poder me asustó. Quiero estar segura de que mi futuro está asegurado». Brenda entrecerró los ojos. «Está tramando algo, Martín». «Cállate, Brenda», le espetó él. La desesperación le ganó a la sospecha. La soga de la deuda le apretaba el cuello. Si yo firmaba voluntariamente, su problema estaba resuelto. «Mamá, mamita, perdóname por gritarte. Es que el estrés del banco me tiene loco. Claro que sí, así se hace». «Transparente». Se recompuso en un segundo. Sacó su teléfono. «Es una noticia maravillosa. El señor Ramírez se va a poner feliz. Él tenía unos compradores listos para hoy. ¿Puedes recibirlos hoy mismo, mami? ¿En la tarde?» «Claro, mijo.
Pero no aquí, en el cuarto. Es una reunión de negocios, en la sala. Prepara café. Y del bueno, no el que me das tú. Martín casi lloró de alivio. Sí, mami, lo que tú digas. Gracias. Vas a ver, es lo mejor para todos. Veremos, dije. Salió del cuarto, eufórico, llamando a Ramírez. Está hecho. La vieja firma. Prepara los papeles de los 2 millones. Brenda se quedó un segundo en la puerta, mirándome. No sé qué estás haciendo, vieja, me susurró. Pero no creas que eres más lista que nosotros. Ese dinero ya es nuestro. El dinero es de quien lo trabaja, mija, le respondí. Y tú, en tu vida, has sudado una gota. Cerró la puerta de un golpe. Pasé las siguientes 2 horas preparándome. Ya no era la enferma. La adrenalina me había quitado todos los dolores. Fui al baño y me lavé la cara, frotando hasta quitarme el olor a hospital. Fui a mi armario. Saqué el vestido azul oscuro que había usado para la boda de Martín. Un vestido de buena tela, que me hacía ver seria, elegante. Me peiné. Me recogí el pelo en un moño apretado. Me miré al espejo. Ya no veía a la viejita frágil. Veía a Graciela de Rojas, la esposa de Ramón, la dueña de esta casa. Cuando salí del cuarto, Martín y Brenda estaban en la sala, nerviosos. Al verme, se quedaron de piedra. Yo no caminaba encorvada. No usaba el bastón. Suegra, dijo Brenda, incapaz de ocultar su asombro. Se ve bien. Es el aire de los negocios, mija. Parece que me sienta mejor que la sopa de pollo, dije. Me senté en el sillón grande, el que usaba Ramón. El sillón del jefe de la casa. Martín, el café. Las visitas no pueden esperar. Martín, como un autómata, corrió a la cocina. El timbre sonó. Martín abrió. Eran 3 hombres. Uno era joven, con un traje brillante y una sonrisa falsa. El agente Ramírez. Los otros 2 eran mayores, con cara de pocos amigos. Los compradores, los desarrolladores. Señor Ramírez. Adelante, bienvenidos, dijo Martín, sudando frío. Les presento a mi madre, doña Graciela. Ella está lista para hablar. Ramírez me miró de arriba abajo, un poco sorprendido. Seguramente Martín le había vendido la idea de una anciana senil en una cama. Doña Graciela, un placer, dijo Ramírez. Como le explicó Martín, tenemos una oferta extraordinaria, $2 millones. Cerramos la semana que viene. Hoy solo firmaríamos la promesa de venta, con un depósito de $100,000. Puso su maletín de cuero en la mesa de centro y sacó una carpeta llena de papeles. Martín, dije, sin mirar a Ramírez, sírveles café a los señores. Martín, humillado, fue con la bandeja. Sus manos temblaban. Señor Ramírez, comencé, y mi voz llenó la sala. Era firme. Usted dice que quiere comprar esta casa. Así es, señora. Es un gran terreno. Y usted le dijo a mi hijo que vale 2 millones. El mercado está altísimo. Es la oferta correcta. Entiendo. Hice una pausa. Martín se quedó quieto, con la cafetera en la mano. Hay un pequeño problema, señor Ramírez. El agente sonrió, condescendiente. ¿Un problema? No hay problema que el dinero no arregle, doña Graciela. Este sí, dije. Vea, usted es un agente inmobiliario. Usted revisó los papeles de la propiedad, ¿verdad? Revisó el registro. La sonrisa de Ramírez titubeó. Miró a Martín. Bueno, Martín me aseguró que él tenía el poder total para... Ah, ¿así que no los revisó? Interrumpí. ¿Usted iba a hacer un negocio de 2 millones basado en la palabra de él? Señalé a mi hijo con la cabeza. Martín se puso pálido. Mamá, yo le di los papeles. ¿Le diste todos los papeles, Martín? ¿O solo el título de la nuda propiedad? Ramírez frunció el ceño. ¿Nuda propiedad? Un momento. Sacó su teléfono y empezó a teclear furiosamente, buscando en la base de datos pública. Mamá, por favor, firma, dijo Martín, su voz rompiéndose en desesperación. Firma el papel. No voy a firmar nada, dije con calma. Brenda saltó. Vieja mentirosa, nos tendiste una trampa. Dijiste que ibas a firmar. Dije que los iba a recibir. Y lo hice. Con café, respondí. El señor Ramírez levantó la vista de su teléfono. Su cara ya no era amigable. Estaba roja de furia. Miró a Martín. «Usted me mintió, Rojas», gritó Ramírez, haciendo que los otros 2 hombres se enderezaran.
Usted me dijo que la propiedad estaba limpia, que su madre estaba de acuerdo, pero esta propiedad tiene un usufructo. ¿Un qué?, dijo Brenda. Un usufructo vitalicio a nombre de ella, explicó Ramírez, señalándome. Significa que ella es la dueña del uso de esta casa hasta el día que se muera. Usted es dueño de las paredes, Martín, pero ella es dueña de lo de adentro. Esta casa no se puede vender, ni tocar, ni hipotecar, sin que ella renuncie a ese derecho. Silencio. Un silencio absoluto, roto solo por la respiración agitada de Martín. Brenda se giró hacia su esposo. «Martín, ¿qué significa eso? ¿Usufructo? ¿Es eso cierto?» Martín no podía hablar. Estaba paralizado. Miraba el suelo. Y entonces sucedió. La revelación completa. «Significa, mija», dije yo, levantándome del sillón. «Significa que mi esposo Ramón, que era 1000 veces más hombre y más listo que ustedes dos juntos, sabía qué clase de hijo tenía. Sabía de su ambición y de sus deudas». Caminé hacia la mesa de centro y puse mis manos sobre los contratos. «Significa que cuando él puso la casa a tu nombre, Martín, solo te dio la cáscara, para que te sintieras importante, pero a mí me dejó el jugo, a mí me dejó el poder». Martín me miró. Sus ojos eran los de un niño atrapado en una mentira terrible. «Mamá, yo no sabía». «Claro que no sabías», le grité, y por primera vez en días mi voz se rompió con el dolor de la traición. «Estabas demasiado ocupado celebrando tu boda con esta mujer. Estabas ocupado planeando cómo gastar el dinero. Nunca leíste la letra pequeña. Mamá no sabe», imité su susurro de aquella noche. «Vendamos la casa y dividamos los 2 millones ya. Eso decías, ¿no? Mientras yo estaba débil, recién salida del hospital, creyendo que me iba a morir». El shock en la cara de Martín fue absoluto. La sangre desapareció de su rostro. Se dio cuenta. Yo lo oí todo. Tú estabas despierta», susurró. «Claro que estaba despierta», confirmé. «Oí cada palabra, oí tu plan, oí tu traición, y en ese momento, mijo, se me quitó todo el dolor del corazón. Me diste una razón para vivir, me diste una razón para pelear por lo que es mío». Los compradores se levantaron asqueados. «Ramírez, vámonos. Esto es un circo familiar y huele mal». «No, esperen», gritó Martín. «Podemos arreglarlo. Mamá, por favor, firma». «Diles que firmen». Ramírez guardó sus papeles. «Señor Rojas, usted me hizo firmar un documento de intención de venta sobre una propiedad invendible. Usted me debe una comisión por incumplimiento, y mis clientes están muy disgustados. Usted nos mintió. No nos vuelva a llamar». Los 3 hombres salieron, dando un portazo. Nos quedamos solos. Martín, Brenda y yo. Martín se derrumbó en el sofá. Empezó a llorar. Un llanto feo, de hombre derrotado. Brenda, en cambio, temblaba de rabia. «Vieja, bruja, arruinaste todo. Era nuestro dinero. Teníamos deudas. Martín invirtió ese dinero». «¿Nuestro dinero?», respondí acercándome a ella. «Aquí no hay nada nuestro. Esta es mi casa. El dinero que tu esposo invirtió era dinero que no tenía, y lo perdió. Así de simple». «No puedes hacernos esto», gritó Brenda. «Esta casa es de Martín. La ley dice que es de él». «La ley, mija, es más complicada de lo que tú crees. Tu esposo es el nudo propietario. Que se quede con sus ladrillos. Pero yo tengo el usufructo. Yo soy la dueña de la vida de esta casa. Y en mi casa, tú no te quedas». Fui a la puerta principal y la abrí de par en par. El aire fresco de la tarde entró. «Agarra tus cosas y agarra a tu marido. Tienen 1 hora para largarse de mi casa». Brenda me miró, incrédula. «¿Qué? ¿No puedes corrernos? Somos tu familia. Ustedes dejaron de ser mi familia la noche que planearon vender mi casa a mis espaldas», dije, con una voz tan fría como el acero. «La familia no traiciona. La familia no roba. Ustedes son inquilinos molestos». Y se les acabó el contrato. Martín levantó la cara llorando. «Mamá, por favor, no me hagas esto. ¿A dónde vamos a ir? Lo perdí todo». «Ese», dije señalando la puerta, «es tu problema, no el mío». Creyeron que la vejez era debilidad. Creyeron que porque el cuerpo se enferma, la mente se rinde. Se les olvidó que la leña vieja es la que da más calor. Y yo, Martín,
Estoy ardiendo. Brenda agarró a Martín del brazo, jalándolo. Vámonos, Martín. Vámonos de aquí. Ya verás, vieja. Esto no se queda así. Mientras los veía subir a empacar, supe que Brenda tenía razón. La batalla por la casa la había ganado, pero la guerra por mi paz y por lo que quedaba de mi hijo apenas estaba comenzando. El portazo de los compradores todavía retumbaba en el aire. La nueva realidad cayó sobre nosotros en la sala. Ya no era una casa, era un tribunal. Yo era la juez y los acusados acababan de ser sentenciados. Martín seguía derrumbado en el sofá. Su llanto era el de un niño que se ha caído, pero que sabe que no lo van a levantar. Brenda, en cambio, se había recuperado del shock inicial y su palidez se había convertido en un rojo intenso de furia. ¿Y ahora qué, me espetó. Su voz era un silbido venenoso. Vieja satisfecha, feliz, arruinaste a tu propio hijo. Esos hombres lo van a demandar, lo van a dejar en la calle. ¿Eso querías? Yo la miré con una calma que me sorprendió a mí misma. La tormenta había pasado. El corazón no me latía con fuerza. Estaba en paz. Te equivocas, Brenda, le dije, caminando hacia la ventana y abriendo las cortinas. La luz del sol llenó la sala, iluminando el polvo que ellas no habían limpiado. Yo no arruiné a nadie. Tu esposo se arruinó solo. Se arruinó el día que firmó un papel prometiendo vender algo que no era suyo. Se arruinó el día que pidió un adelanto de un dinero que no había ganado. El pez por la boca muere, mija. Y tu marido abrió la boca demasiado. No te atrevas a hablar así de él, gritó. ¿O qué? La reté. ¿Me vas a pegar? ¿Me vas a gritar más fuerte? No me impresionas, Brenda. Tu poder venía del dinero que creías que ibas a tener. Ahora no tienes nada. Eres solo una mujer ambiciosa que apostó al caballo equivocado. Martín levantó la cabeza. Mamá, por favor, no le hables así. ¿Que no le hable así? Respondí, girándome hacia él. Martín, mijo, escúchame bien. Esta mujer, por la que mentiste y robaste, te estaba empujando a que me dejaras en un asilo mientras ustedes se repartían mi herencia en vida. ¿Y tú me pides que la respete? El respeto se gana. Y ustedes dos perdieron el mío hace una semana, en ese pasillo, susurrando como ladrones. Me senté de nuevo en el sillón de Ramón, el sillón de la autoridad. Les di 1 hora, el reloj está andando. Brenda fue la primera en moverse. Agarró a Martín del brazo. Vámonos, Martín, levántate. No nos vamos a quedar aquí para que nos humille. Vámonos a un hotel. ¿Con qué dinero, Brenda? Susurró él, la voz rota. El adelanto, me lo gasté. Pagué la tarjeta de crédito. Pagué el carro nuevo. Brenda lo soltó como si quemara. ¿Qué? ¿Te lo gastaste todo? Martín no respondió. Solo se tapó la cara con las manos. La lección de Brenda fue inmediata. Vi el cálculo en sus ojos. Vio a Martín no como su esposo, sino como un mal negocio, una deuda, un fracaso. Yo voy a empacar mis cosas, dijo, y subió la escalera sola. Martín se quedó allí. 10 minutos, 15. Yo no dije nada. Dejé que el silencio hiciera su trabajo. Finalmente se levantó. Parecía haber envejecido 10 años en 1 hora. Subió la escalera, pero no fue al cuarto que compartía con Brenda. Oí que entraba al que era su cuarto de niño. El ruido empezó. El sonido de cajones que se abren y se cierran con furia. Oí a Brenda gritarle. Oí vidrios romperse. Seguramente un perfume caro. Oí sus maletas golpear el piso. Yo fui a la cocina. Puse a calentar agua. Saqué el café bueno, el que guardaba para mí. El olor llenó la casa. Un olor a hogar, a normalidad. Era mi forma de reclamar mi territorio. Esta casa vuelve a ser mía. 45 minutos después, bajó Brenda. Traía 2 maletas grandes y su cartera. Ni siquiera miró a Martín, que bajaba detrás de ella con una mochila pequeña, como la que usaba para la universidad. Brenda se paró frente a mí. Te vas a arrepentir de esto, vieja. Te vas a quedar sola. Y cuando estés enferma, cuando te caigas y no puedas levantarte, ¿a quién vas a llamar? ¿A tu comadre Teresa? A ver si te cuida como lo hacíamos nosotros. ¿Cuidarme ustedes? Me reí. Mija, ustedes no me cuidaban. Ustedes me vigilaban. Vigilaban que mi corazón siguiera latiendo lo suficiente para firmar,
pero no tanto como para estorbarles. No te preocupes por mí. La soledad se escoge, y yo escojo estar sola antes que estar con víboras. Ahora, lárgate. Me miró con un odio que nunca olvidaré. Se dio media vuelta y salió. Oí el carro de Martín, el que habían comprado con el adelanto, encenderse, y se fue. Marto se quedó parado en la puerta, con su mochila. Parecía un fantasma. Se llevó el carro, mamá. Era de esperarse, dije. Ella siempre supo asegurar lo suyo. ¿Y tú? ¿A dónde vas a ir? Levantó la mirada. Sus ojos estaban hinchados. No lo sé. Mamá, yo puedo... No, lo corté en seco. Tú no puedes quedarte aquí. Ese Martín, el que planeó venderme, el que me mintió, el que trajo a esos hombres a mi sala, ese no tiene lugar en esta casa. Vi cómo se le rompía la última esperanza. Pero, continué, el hijo que yo crié, el que se enfermaba y yo cuidaba, el niño que le regaló un cochinito de barro a su papá, ese quizás tenga un lugar, pero no aquí adentro. Señalé hacia el garaje. En el garaje, detrás del taller de tu papá, hay un cuarto de servicio, el que usaba la muchacha que me ayudaba hace años. Hay una cama y un baño. La ducha es fría, no hay televisión. Martín me miró incrédulo. ¿El cuarto de servicio? Ahí es donde viven los que trabajan, le dije. Y tú, Martín, vas a empezar desde cero. Te puedes quedar ahí, con condiciones. Vas a buscar trabajo, de lo que sea, barriendo calles si es necesario. Vas a llamar a ese tal Ramírez y vas a hacer un plan de pago por el dinero que le robaste. Y a mí me vas a pagar $80 a la semana por la comida. Y vas a arreglar este jardín que lo tienes abandonado. Mamá, eso es lo que hay, Martín. O el cuarto de servicio bajo mis reglas, o la calle bajo las tuyas. Decide. Agachó la cabeza. El cuarto de servicio, susurró. Bien, ahora sal. Y no entres a esta casa si yo no te doy permiso. Caminó hacia la puerta, abrió y salió. Oí sus pasos cruzando el patio hacia el garaje. Cerré la puerta, le puse el seguro. Me apoyé contra la madera. El cuerpo me temblaba, no de miedo, sino de cansancio. Había ganado. Había recuperado mi casa, mi dignidad, pero había perdido un hijo. O quizás, solo quizás, le había dado la única oportunidad de volver a ser uno. Llamé a Teresa. Comadre, se fueron. Traiga café y pan dulce. Necesito hablar. Teresa llegó en 20 minutos. Cuando le conté lo del cuarto de servicio, abrió los ojos como platos. Graciela, eres más dura que un hierro. Al garaje lo mandaste, como al perro. Al perro se le tiene lástima, comadre, le dije sirviendo el café. A Martín hay que tenerle disciplina. Es la única medicina que le queda. La letra con sangre entra. Esa tarde, la casa se sintió ligera. Quitamos las sábanas del cuarto de huéspedes donde durmieron ellos. Abrimos todas las ventanas. Teresa trajo incienso. Para sacar la mala vibra, dijo. Poco a poco, la vida volvió. A los 2 días, fui a mi control en el hospital. El médico no lo podía creer. Doña Graciela, ¿qué es esto?, me dijo mirando los exámenes. La presión está perfecta. El corazón rítmico. Usted está mejor que yo. ¿Qué hizo? Me acomodé en la silla. Me quité un peso de encima, doctor. Un peso de casi $2 millones. El médico se rió, sin entender. Pues siga haciendo lo que sea que esté haciendo. La veo en 6 meses. Ya no necesita el reposo absoluto. Esa fue mi declaración de libertad. Empecé a caminar. Primero, al jardín. Estaba lleno de maleza. Martín, en su prisa por vender, no había movido un dedo. Comencé a arrancar las hierbas malas, una por una. Era un trabajo duro. Mis manos se lastimaron, pero cada hierba que arrancaba era un pensamiento de traición que sacaba de mi sistema. Desde la ventana de la cocina veía a Martín salir cada mañana, con la misma mochila, vestido con ropa vieja. Iba a buscar trabajo. Volvía tarde, cubierto de polvo. Un día lo vi trabajando con la cuadrilla que reparaba la acera de la calle. Estaba poniendo cemento. No hablábamos. Le dejaba un plato de comida en la puerta del garaje. Él dejaba el dinero, exacto, $80, en un sobre bajo la maceta cada sábado. Los meses pasaron. La primavera llegó. Mi jardín empezó a florecer.
Las rosas que Ramón había sembrado y que yo creía muertas volvieron a dar botones. La casa se llenó de vida. Teresa venía a menudo. Mis sobrinas, a las que Martín había alejado con cuentos de que yo estaba muy delicada, empezaron a visitarme. Los domingos volvieron a oler a sancocho. La casa se llenó de risas de niños, mis sobrinos nietos. Descubrí que la gente me había extrañado. Descubrí que yo no era la viejita que ellos pintaban. Era la tía Graciela, la matriarca, la que contaba las mejores historias. El respeto que mi hijo y mi nuera me habían quitado, lo recuperé con creces en mi comunidad y mi familia. Un domingo estábamos todos en el patio, comiendo. Había música. Yo estaba sentada, feliz, viendo a los niños correr. Levanté la vista. Martín estaba parado junto a la puerta del garaje, mirando. Estaba más delgado. Sus manos, antes suaves, estaban callosas por el trabajo. Su mirada ya no era arrogante. Estaba vacía, pero también limpia. Nuestras miradas se cruzaron. No me sonrió. Yo tampoco. Solo asentí con la cabeza. Mi sobrina me preguntó: «Tía, ¿quién es ese hombre?» «Es el jardinero», respondí. «Y está haciendo un buen trabajo». Martín me oyó, agachó la cabeza y volvió a entrar al garaje. La lección estaba siendo aprendida. Dura, pero aprendida. Una tarde, meses después, yo estaba trasplantando unas hortensias. Martín se acercó. «Mamá», dijo. Su voz era baja. «Dime, Martín», respondí, sin dejar de cavar en la tierra. «Hablé con el señor Ramírez. El abogado me ayudó. Voy a pagarles. Me tomará años. Vendí el reloj que me dio Brenda. Vendí todo». «Eso es bueno», dije. «Las deudas hay que pagarlas». Hubo un silencio. Brenda me mandó los papeles del divorcio. Se fue del país, con un italiano. También era de esperarse. Me miró. «Mamá, yo…» Las palabras no le salían. «Yo sé que lo que hice no tiene perdón». Dejé la pala. Me limpié el sudor de la frente. Lo miré. Vi al hombre que había criado. «No, Martín, no lo tiene. El perdón no se da, se gana, y te falta mucho camino. Pero ¿qué? Pero la tierra de este jardín es buena, es noble. Si la trabajas, si limpias la maleza, si le pones agua, siempre vuelve a dar flores. Con la gente es igual». Se le llenaron los ojos de lágrimas. «Gracias, mamá. No me des las gracias. Ve a limpiarme las herramientas que se van a oxidar», asintió. «Sí, mamá». Esa fue la primera vez, en casi un año, que mi hijo y yo tuvimos una conversación. Ramón me había dejado el usufructo de una casa, un documento legal, papel y tinta. Pero la vida, esa semana en el hospital, me había dado algo más valioso. Me había dado el usufructo de mi propia dignidad. El derecho a usar mi vida, mi inteligencia y mi fuerza hasta el último día. Mi hijo olvidó que yo firmé la hipoteca de esta casa junto a su padre. Olvidó el sudor que pusimos aquí. Pero yo, en esa noche de traición, recordé algo más importante. Recordé que yo también había firmado mi propia sentencia de libertad. Y ahora, con mis manos llenas de tierra y mi corazón en paz, por fin estaba empezando a vivirla.